Bueno, un saludo como siempre a los trabajadores de la Cámara, a los compañeros que nos están siguiendo a través del sistema. Voy a ser breve, no voy a tratar, voy a ser breve y resaltar dos o tres cosas que me parecen importantes para el cabal entendimiento del diseño de la sesión que llevó adelante usted, señor presidente. La sesión pasada tratamos en su mayoría o casi con exclusividad iniciativas que habían partido del Poder Ejecutivo en el manejo de la pandemia. Ratificamos decretos, resoluciones tomadas en el marco de la emergencia. Esta sesión, en cambio, este bloque temático, está abocado a aprobar resoluciones, iniciativas, pedidos de informes de los legisladores referidos a la pandemia. Es una metodología y una manera de consagrar este ida y vuelta con el Ejecutivo que habíamos tenido nosotros hace cerca de 20 días, un mes, una reunión los presidentes de los bloques opositores con el gobernador, con el ministro de Salud, donde pudimos evacuar muchas dudas, donde nos informamos de primera mano de cómo estaba la situación en la provincia, de cuál era la hoja de ruta a seguir. Y bueno, y eso también derivó en esta cantidad importante de iniciativas de los legisladores que ahora estamos canalizando y que ahora estamos votando. Algunas irán a la Comisión de Salud, otras irán directamente al Poder Ejecutivo para que informe. Y bueno, es la bienvenida y reclamada puesta en marcha de la Cámara de Diputados, en tanto representantes del pueblo y preocupados por esta situación que estamos viviendo. Con respecto al tema en sí, por supuesto, no voy a describir todas las iniciativas porque son muchas y muy variadas. Sí me voy a referir a que, en base a lo que dijo algún diputado preopinante, debo decir que nuestro bloque, el diputado Fabio Britos, al que le toca la responsabilidad de estar al lado de su hermano que maneja un municipio, lo que veo en mi municipio, en Berazategui, lo que veo en los municipios del conurbano bonaerense, cerca del mío, en la tercera sección electoral, lo que veo en la provincia, lo que veo en la nación, me deja tranquilo de cómo se está gobernando la pandemia. No quiere decir que hay que festejar nada, ni que hay que sacar conclusiones apresuradas. Sí creo que si lo miramos con los pronósticos de hace 2 o 3 meses, estamos en una situación inmejorable que cualquiera de nosotros hubiera firmado con las dos manos. Si nos decían allá por marzo que hoy, casi 23, 21 de mayo, estaríamos en esta situación, seguramente hubiéramos estado de acuerdo en que este sea el camino. Y yo creo que hay que valorarlo, porque siempre se puede buscar lo que está mal. Y de hecho muchas veces también es nuestra responsabilidad marcar lo que está mal y lo que vemos mal. Pero también es justo decir que cuando vemos ministros que están a la altura de la circunstancia, cuando vemos gobernadores que hacen lo que tienen que hacer, también hay que remarcarlo y también hay que consolidarlo. Digo esto por algún comentario que se hizo y sin ánimo de polemizar, pero por ejemplo, el presupuesto en el área de salud de la provincia de Buenos Aires, para mí, y lo he dicho muchas veces, sí es exiguo de acuerdo a la demanda que hay, pero se mantiene constante. Ha variado de acuerdo a lo que han variado otros presupuestos, entonces la torta baja o sube, crece o decrece un punto o 2 puntos. Pero ha sido variable en los últimos 12 años el 7% de lo que se gasta en salud pública en la provincia de Buenos Aires, independientemente del partido político que le toque gobernar, porque es un gasto inelástico, porque es un gasto que no se puede en general reducir. Lamentablemente no se puede duplicar por los recursos y las estrecheces fiscales que ha tenido la provincia. A modo de aporte nada más, porque lo vamos a tener que volver a discutir. Yo quería decir, señor presidente, que la base o el espíritu común de todos estos proyectos que estamos aprobando y que hemos visto en labor parlamentaria y en prelabor, de todos los bloques, de casi todos los diputados, están unidos por un espíritu común, que es el de afrontar esta pandemia
cuidando la salud de la gente y valorando el esfuerzo que hacen especialmente quienes integran el sistema sanitario de la Argentina. Los trabajadores, los científicos, los profesionales y también, como decíamos la otra vez, la gente que es la que ha prestado su consenso para estas medidas que son tan duras. Así que quería terminar y reforzar esta idea diciendo que afortunadamente en la Argentina tenemos, más allá de los vaivenes económicos y de las catástrofes económicas que hemos vivido, en la Argentina tenemos un sistema de salud público que es modelo, por lo menos en Latinoamérica, que es envidiado en Latinoamérica y que explica en mucho que hoy no tengamos los números que tuvieron los países de Europa. Explica en mucho que no tengamos esos números. Ese fue el sentido, y pido disculpas por la digresión y el ejemplo que voy a dar, ese fue el sentido en el cual esta semana circuló la posibilidad de poner arriba de la mesa una figura inspiradora y creadora del sistema de salud pública en la Argentina, como fue la figura del doctor Ramón Carrillo. No pretendió ser propaganda partidaria. Lo habíamos discutido y yo me acuerdo que me tocó citarlo al doctor Carrillo, no pude desplayarme, hace 2 años aproximadamente en este recinto cuando discutimos el tema de Pharmacity. En épocas de crisis es bueno tener referencias. Y como decía una diputada preopinante, es bueno tener referencias que sean de todos, porque dejan de ser parte de un partido o de una facción, y son de todos. Y yo creo que si hay una referencia en materia sanitaria y de salud pública en la Argentina es el doctor Ramón Carrillo. Por eso fue injustamente golpeado esta semana cuando apareció la posibilidad de que su rostro apareciera no homenajeado, ni siquiera reivindicado, yo diría mostrarlo como una referencia de todo lo que está bien en un sistema sanitario y todo lo que está bien en un país que quiere tener de pie un sistema de salud pública. Pocas figuras a lo largo de la historia han sido tan unánimemente recordadas y tan en forma unánime reivindicadas como ha sido el doctor Ramón Carrillo en la salud pública en la Argentina. Había dejado de ser solamente un ministro de Perón. Fue el que fundó la salud pública y el sanitarismo en la Argentina. Cuenta la anécdota que cuando lo convoca Perón le dice: no puede ser que tengamos una Argentina que tenga un ministerio para las vacas, simplificó hablando del Ministerio de Agricultura, y no tengamos un ministerio para la gente. Y es donde fundan el primer Ministerio de Salud Pública en la Argentina, a cargo precisamente del doctor Ramón Carrillo. Me voy a permitir, porque muchos por supuesto no tienen por qué conocerlo, leer apenas un párrafo de una nota que me acercó un compañero, donde muy brevemente, habla de cómo estructura aquel primer ministerio, que no era una estructura burocrática, sino una política sanitaria. Mírenlo desde el punto de vista de hoy, le estoy pidiendo. Miremoslo desde el punto de vista de hoy y qué pasaría en la Argentina si esto no hubiera pasado hace 70, 80 años. Entonces, ¿qué le propone el doctor Ramón Carrillo a Juan Perón, presidente de la República? Era un plan basado en 3 pilares: la medicina social, la medicina preventiva y la atención materno-infantil. Elabora un plan sanitario ambicioso, donde duplica la cantidad de camas disponibles, promueve fondos, creación de hospitales, centros de salud. En definitiva, la gestión de Carrillo, y no lo dice un compañero, lo cita un compañero de fuentes científicas que han estudiado el tema. La gestión de Carrillo erradica el paludismo en la Argentina y la tuberculosis. La erradica. Reduce a niveles mínimos otras enfermedades que eran endémicas, atadas a la pobreza.
Durante su mandato la esperanza de vida crece de 61 años a 66 años. Se lanzan campañas y se reduce la prevalencia, escuchen esto, se reduce notablemente la prevalencia de enfermedades como el Chagas, la brucelosis, la lepra, la tifus, la sífilis, la fiebre amarilla. El índice de mortalidad en ese periodo es 46, 47, 52 aproximadamente. El índice de mortalidad desciende a casi la mitad. Se construyen, hablamos del 7% del presupuesto estable en la provincia en los últimos años, pese a todos nosotros, porque quisiéramos que sea el doble, se construyen en esos 7 u 8 años 234 hospitales. No es un error, no estoy leyendo mal. 234 hospitales públicos, gratuitos, aumentando en 22.000 camas el sistema sanitario. Se crea la primera fábrica de medicamentos, Emesta se llamó, yo no sabía, que procuraba proveer los tratamientos más caros a bajo costo. Esto es algo de lo que hizo Carrillo, por eso es el padre del sanitarismo en la Argentina. Por eso yo creo que se quiso instalar esta semana su figura como una fuente de inspiración para esta Argentina que hoy está tratando de salir de la crisis, que no está reconociendo colores políticos, que vemos a funcionarios y gobernantes de distintos partidos políticos empujando en el mismo sentido, atrás de la misma estrategia, y yo creo que se quiso poner a la mejor bandera que podíamos poner al frente de todo esto, que era la figura del doctor Ramón Carrillo. Así que en esta pequeña, humilde reivindicación de su figura, y más que de su figura, de su política sanitaria, yo quiero que reivindiquemos lo que está pasando en la Argentina, como hicimos la sesión pasada, que estemos todos, aún marcando errores y haciendo aportes, atrás de lo que debe ser una verdadera política sanitaria en beneficio de la gente y que afortunadamente hasta ahora, toco madera que siga así, nos está dando buenos resultados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Mario